a todos los que se sienten atraídos por jugar a extraños conjuros, a todos los que disfrutan y hasta se mofan de las posibilidades de un pacto satánico, habría que decirles que fuerzas ocultas nos envuelven, que seres de un mundo ajeno al nuestro se encuentran al acecho. Han transcurrido muchos años desde aquello, apenas si me acuerdo de los detalles que lo envolvieron, pero ahora me obligan a contarlo. Yo preferiría no recordarlo. Mi amigo Dot y yo vivíamos en un gran caserón al este de Londres. A él le entretenían más sus sesiones de espiritismo. A mí a veces hasta llegaba a asustarme cuando invocaba y yo advertía que llegaba al trance, siendo siempre testigo mudo. La verdad es que nunca ocurrió nada que hoy pueda parecerme extraño, pero me acuerdo bien el día que tuvimos que despedirnos. Nuestros estudios habían concluido. Controlamos nuestro dolor, brindamos haciéndonos promesas de amigo para no separarnos nunca, para poder encontrarnos siempre. «Tienes que prometerme esto como Javida, algo más has prometido», me dijo de pronto, en un tono muy trascendente. Yo, que había bebido ya mucho whisky, no pude reprimir la risa. Una noche de otoño, entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando mi mujer y yo estábamos en el sueño más profundo, me pareció percibir al final del pasillo unos golpes que procedían de la puerta. Atropelladamente le preguntaba a Dot, sin dejarle ninguna posibilidad de respiro: «¿De dónde vienes a estas horas, muchacho? ¿Cómo no me avisaste que llegabas?». Pero su semblante me seguía resultando extraño, macilento, casi cadavérico. «Solo vengo a cumplir mi promesa, Will», me espetó de una manera siniestra, para añadir tras una pausa: «He muerto y vengo a comunicártelo». Quizás aquella visión no durase entonces más de unos segundos. Fue como si mi espalda recibiera la punzante mordedura de un puñal de hielo, y tras aquel extraño acontecimiento tan solo pude llegar a una conclusión definitiva. Dot efectivamente había muerto. Respetando su promesa, había venido a comunicármelo. Pero lo que comenzó a turbar mi existencia fue lo que sucedió a partir de aquel desdichado momento. A partir de entonces, todas las noches, aproximadamente a la misma hora, en la puerta de mi casa sonaban los mismos golpes. Dot me había elegido como su víctima. Pero no iba a dejarme nunca vivir en paz. Mi mujer enfermó de los nervios. Mis hijos, aún pequeños, advirtieron que algo extraño estaba sucediendo. Éramos víctimas de un luctuoso suceso y teníamos que aceptarlo. Ofidio, quien haya reflexionado sobre el horror que la generalidad de los seres humanos sienten hacia las serpientes, habrá llegado a conclusiones poco satisfactorias. Ese horror no nace tanto de la peligrosidad mortal de los ofidios como de esa oscura impresión de seres esencialmente otros que provocan. Su fría viscosidad, la sensación maligna que producen sus movimientos ondulantes, la insondable mirada de sus ojos sin párpado, mucho más venenosa que el propio veneno de estos seres. Todo ello, y quizá la premonición de que solo espíritus abyectos pueden animar a cuerpos tan repulsivos, hacen que baste la mención de su nombre para que un sentimiento de rechazo absoluto nazca de nuestra memoria más antigua. No es este, lamentablemente, mi caso. He visto, he olfateado, he sostenido su mirada atroz, he advertido los rasgos espantosamente humanos de aquella criatura reptante. Y cada noche, antes de acostarme, lamento carecer de convicciones religiosas, pues si así fuera, rezaría para no volver a verla en mis frecuentes pesadillas. Una mujer se durmió, pero su sueño duró poco, ya que al cabo de unos minutos fue despertada por un ruido siseante y continuo. Creyó percibir, entre sueños, algo pesado y sofocante sobre su cuerpo. Luego, el siseo aumentó hasta hacerse intolerable y recuperó de golpe la conciencia. La habitación estaba muy difusamente iluminada por los rayos indirectos de la luna, pero había la luz suficiente para que llegara a ver multitud de seres reptando por el suelo, subiendo incluso por las patas de la cama hasta rozar las plantas de sus pies. La casa estaba invadida de serpientes de cascabel, viscosas, retorcidas, frías, silbando sin cesar, reflejando en sus ojos malignos la mortecina claridad lunar. El espanto se acumuló en su garganta y de ella brotó un alarido incontenible. Unos compañeros de trabajo acudieron muy temprano a casa de Pedro Guirao y quedaron intrigados ante la puerta por la presencia de un olor nauseabundo, penetrante. Cuando la atravesaron se les hizo evidente la magnitud de aquel horror.
El cadáver de Pedro, descuartizado, fue hallado a los pies de la cama. A su lado se encontraba el hacha llena de sangre. Por el suelo aparecían los cuerpos de varias serpientes de cascabel aplastadas. Y también estaba reptando, silbando, con los ojos en blanco, lo que en otro tiempo había sido Gloria Cabral. Cuando llegaron aquellos trabajadores todavía conservaba un asomo de lucidez. Luego la perdió por completo, como perdió el cabello hasta desaparecerle del todo. El proceso de su transformación fue lento, degradante, repulsivo. Su piel fue cubriéndose de extrañas manchas negras, y al morir se completó el horror. En la fría y desolada pampa, donde el viento aúlla como almas perdidas, un anciano llamado Efrén cargaba con la sombra de su propia historia. Había vivido 70 años como un hombre de fe, un curandero respetado, hasta que la enfermedad incurable de su esposa lo empujó a la desesperación. En un intento por salvarla, Efrén cometió el pecado de usar sus conocimientos ancestrales para invocar a la entidad equivocada. La criatura no era un demonio al uso, sino un ser hecho de pura malevolencia, conocido en el folclore local como el que retuerce las cosas. Su precio no fue oro ni alma, sino algo más sutil. Efrén debía ser su vehículo para tejer el horror en el tejido mismo de la realidad. A cambio, su esposa sanó milagrosamente. Pero la sanación no era completa. Ella había vuelto, pero con una mirada de cristal y un silencio que era más aterrador que cualquier grito. Efrén huyó, se instaló en una cabaña olvidada en un páramo, viviendo una existencia de ermitaño, tratando de ignorar las visiones y los murmullos que ahora habitaban su mente. No podía orar, no podía meditar. La voz del que retuerce las cosas era una cacofonía constante, sugiriendo actos de crueldad y la manipulación de las leyes de la física. Su verdadera prueba llegó con el invierno. Una noche de nevada intensa, un joven llamado Mateo se refugió en su cabaña. Venía de la ciudad, un estudiante de historia, buscando leyendas locales para su tesis. Mateo era bondadoso e inocente, un alma limpia. El que retuerce las cosas lo vio como una oportunidad. Un lienzo de Efrén. La entidad empezó su obra. Primero fueron pequeñas cosas. Un dibujo inocente de Mateo se convertía en una figura grotesca al día siguiente. La sopa que cocinaba Efrén sabía a metal oxidado, aunque los ingredientes fueran frescos. Mateo, aunque extrañado, lo atribuía al cansancio y a la vejez del anciano. Pero la malevolencia escaló. Una mañana, Mateo se despertó y encontró las fotografías de sus padres en el suelo, con sus rostros torcidos en muecas de dolor imposibles, como si sus huesos se hubieran roto dentro de la foto. El anciano sabía que no era él quien lo hacía, sino la entidad que se movía a través de sus manos dormidas. El que retuerce las cosas le dictó un último acto a Efrén, la cima de su obra maestra, Retorcer el tiempo. Le mostró cómo revertir los últimos minutos de la vida de su esposa, no para salvarla, sino para revivir el momento exacto de su agonía y tortura, para que el ser se alimentara de su dolor eterno. Ante la inminencia de este horror, Efrén encontró la fuerza para resistir. Sabía que la entidad se manifestaba en la duda y el miedo. Se acercó a la hoguera de la cabaña y con manos temblorosas agarró un trozo de hierro al rojo vivo, el único metal capaz de romper ciertos lazos mágicos. Nunca más, susurró, clavó el hierro en su mano dominante, la que usaba para escribir y manipular los objetos. El dolor fue insoportable, pero el grito de agonía que resonó en su mente no fue el suyo, sino el del que retuerce las cosas, herido y expulsado. Efrén cayó inconsciente. Mateo, al despertar, encontró al anciano cubierto de nieve y sangre, con la mano carbonizada. Lo llevó al pueblo y lo cuidó. Al despertar, Efrén había perdido la memoria de los últimos 3 años, había olvidado el pacto, el ser e incluso el rostro de su esposa. El que retuerce las cosas se había ido, pero Efrén se había convertido en un lienzo en blanco. Mateo, el estudiante de historia, se quedó a su lado, cuidándolo y reescribiendo la vida del anciano con bondad, sin saber que al hacerlo estaba tejiendo una nueva realidad, libre de las garras de la malevolencia, o al menos posponiéndola hasta que el que retuerce las cosas encontrara un nuevo anfitrión.